Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 11 de la serie, el Sermón del Monte, que es lo que hemos estado ministrando, enseñando. Y el tema de hoy es no pagando mal por mal. Ese es el tema que vamos a estar viendo. Y como dije antes, hermanos, créame, este tema de hoy es un tema que yo creo que nadie le gustaría escuchar, pero es bíblico. Está en la palabra de Dios. Que tal vez nos va a doler en nuestra carne, o no aceptamos eso en nuestra carne, pero es algo de lo que Dios nos demanda como cristianos, como creyentes. Quiero recordar un poquito el contexto del Sermón del Monte, el por qué Jesús está enseñando estas cosas, y es, recordemos que Jesús vino a dar un sentido a la ley o al corazón de la ley, por lo cual lo último que Jesús dijo fue que si alguien quebrantaba un mandamiento aún pequeño, no entraría en el reino de los cielos. Y hoy vamos a terminar de ver esa parte donde Jesús habla de esos mandamientos aún pequeños. Porque luego Él dice también, pero que si la justicia no era mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos tampoco. Y ahí es donde va a empezar lo que vamos a ver del domingo, si Dios lo permite. En adelante, la parte de la justicia que tenía que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Aquí lo que hemos visto hasta ahora, todo va relacionado a la ley que ellos quebrantaban, con mandamientos que ellos torcían para conveniencia, en este caso. Y es que los escribas y fariseos no solo quebrantaban la ley, sino que le daban un sentido muy superficial a la ley, por lo cual el Señor empieza a nombrar algunas leyes, que es lo que hemos estado viendo del Antiguo Testamento, y a profundizar en ellas. Y en este caso hoy vamos a ver Mateo capítulo 5 del 38 al 48. Dice la palabra en Mateo capítulo 5 del 38 al 48, dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, ojo a esto, su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. Hermanos, qué enseñanza da el Señor acá. Y vuelvo a decirles, espero que Dios pueda hablar y ministrar nuestras vidas en este día. En el verso 38, Jesús vuelve a recordarles a ellos la ley. En este caso, Él les dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Aquí Jesús hace alusión a la ley, a lo que enseñaba la ley en Levítico 24 del 17 al 20. Vamos a ir al Antiguo Testamento en Levítico. Después de Éxodo sigue Levítico, capítulo 24. Y vamos a ver del verso 17 al verso 20 y dice así: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. O sea, ruptura por ruptura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará a él. Hermanos, esta ley era conocida también como la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente.
Ahora, su intención, oigan esto, hermanos, su intención era asegurar que el castigo en los casos civiles fuera el adecuado según el crimen, ni más ni menos de lo que merecía, o sea, un justo castigo. Esa era la idea de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, era para que la persona que había cometido un daño pagara de la misma forma y entendiera el daño que había hecho, para que su castigo fuera justo, que no fuera ni más ni menos de lo que había hecho. Esa era la intención de esta ley. La intención no era una guía para venganza personal. Oigan, no era para venganza personal, como lo tomaron algunos líderes religiosos, ya que hasta el día de hoy, hermanos, inclusive está este refrán: me la hace, me la paga. ¿Verdad? Hasta el día de hoy existe ese refrán: me la hace, me la paga. Y era parecida a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. O sea, usted me hizo esto, yo le voy a hacer esto para que sienta. Pero esa no era la intención de Dios, sino era para que el castigo fuera justo de lo que había hecho en este caso. Hermanos, pero como les dije, yo creo que hoy la mayoría de la iglesia todavía, o la iglesia o las personas, todavía les gusta esta ley de me la hace, me la paga, y por eso el título, no pagando mal por mal, en este caso. Hermanos, si es que esta no debe ser la conducta o la posición de un cristiano, según nos enseña la palabra. Vamos a ver un solo versículo en Romanos 12:19, y vea lo que nos dice Romanos 12:19. Nosotros somos dirigidos o guiados por la palabra de Dios, y todavía algunos cristianos tienen en su corazón este refrán: me la hace, me la paga, o el ojo por ojo y diente por diente. Pero vea lo que dice solamente Romanos 12:19, dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, pero eso en la realidad no es así. En la realidad nosotros queremos vengarnos. En la realidad nosotros queremos pagar mal por mal generalmente, cuando ese no era ni es hasta el día de hoy el deseo de Dios para un creyente o para su pueblo. Entonces Jesús les dice eso: ustedes escucharon. Por lo cual, entonces Jesús cambia este sentido a esta ley que ellos habían malinterpretado, que era para justicia y no para venganza, en los versos del 39 hasta el verso 42, cuando Él les dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuántos dicen ay? Vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ay, ay. Y otra vez, ay, ay. Aquí Jesús da una lista de ejemplos en los cuales no debemos de poner resistencia o pagar con la misma moneda contra aquellas personas que nos quieren hacer mal. No debemos, eso es lo que Él está diciendo: no ponga resistencia a alguien que te quiere hacer mal. Eso es lo que Él está enseñando. Pero hermanos, por naturaleza nosotros no somos así. Ese es el problema, nuestra naturaleza. Nosotros no somos así. Hermanos, si es que según la ley judaica, oiga, esto es interesante, de los ejemplos que Jesús da,
Una persona podía demandar en pleito la túnica de otro, y ojo lo que era la túnica, que era su ropa interior de manga larga. Esa era la túnica. Era su ropa interior de manga larga, pero nunca su manto, pues el manto se necesitaba para abrigo cuando hacía frío. O sea, era como, podía quitarle lo de adentro, pero no lo de afuera. Podía quitarle, digamos, lo que era la ropa interior, pero no la ropa exterior, porque la ocupaba para calentarse. Así lo hacían. También los soldados romanos tenían derecho, oigan esto, imagínense un policía. Un soldado romano tenía derecho a demandar a cualquier judío a que llevase su carga a una milla. Imagínense un policía llevando una carga y encontrarse a un ciudadano y decirle, vea, estoy cansado, ocupo que usted me lleve la carga. Solo porque él quería, porque él era un soldado romano y tenía que llevarle la carga a una milla. Jesús recomienda que de buena gana, de buena voluntad, no la lleve una, llévela 2 millas. No ponga resistencia al que es malo, al que quiere hacernos mal. Hermanos, esa no es nuestra naturaleza. Esa no es nuestra naturaleza. ¿Cuántos de ustedes aguantarían algo de esto? De nosotros. Pero eso es lo que Jesús está enseñando. Como yo lo he dicho, hermanos, si a nosotros se nos pasa las ramas del árbol del vecino, nosotros no queremos cortar solamente las ramas del árbol del vecino porque me tira hojas, porque tengo problemas con el vecino y no quiero arrancarle la cabeza al vecino. Y vengo a la iglesia, al culto, y levanto mis manos y alabo a Dios y soy un buen cristiano, pero quiero cortarle la cabeza al vecino. Wow. El trato generoso, hermanos, de parte del creyente no depende, oigan esto, no depende si la persona lo merece o no, según lo que Jesús está enseñando. El trato nuestro para otro no depende si la persona lo merece o no, ya que de la misma forma, iglesia, Dios nos ha tratado a nosotros generosamente aún sin merecerlo. Dios nos ha tratado generosamente a nosotros, siendo pecadores, sin merecerlo. Porque cuando nosotros vemos esto que Jesús está enseñando, lo primero que diríamos es, pero Julano no se lo merece. Julano no merece que yo lo trate bien. Él no lo merece, pero el Señor no está enseñando si lo merece o no lo merece, porque igualmente nosotros no merecemos nada de Dios. Y sin embargo Dios nos bendice. Hermanos, esta enseñanza de poner la otra mejilla, no creo que cayera muy bien a los oyentes de aquel tiempo. Igual que hoy tampoco. Hermanos, porque para nosotros poner la otra mejilla es rebajarnos. Para nosotros poner la otra mejilla es humillarnos y nosotros tenemos un egocentrismo y es ¿por qué yo tengo que humillarme? ¿Por qué yo? Y eso es lo que Jesús está enseñando. Poner la otra mejilla, hermanos, no es que si a usted alguien le da un golpe, usted se vuelve y le diga, oiga, le falta el otro lado. Esto es un ejemplo, son comparaciones. Es de que si a usted le hacen un mal, no pague con un mal, ponga la otra mejilla, pague con un bien, no ponga resistencia. Pero ¿cuántos hacemos eso? No me conteste. ¿Cuántos hacemos esto? Hermanos, esta enseñanza nos pone contra la pared. Esta enseñanza nos pone contra la pared, ya que por naturaleza solo le hacemos bien a aquellos que nos hacen bien. Por naturaleza nosotros le hacemos bien es a aquellos que nos hacen bien o nos caen bien. Pero no aquel que habla mal de mí, no aquel que me vive sacando la lengua, no aquel que vive haciéndome algo, no a ese.
A veces yo le digo, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Hermanos, por lo cual Jesús lleva aún más allá todavía esa enseñanza al verso 43, al él decirles, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aún aquí suena un poquito agradable también, como el primero ojo por ojo y diente por diente, sonaba agradable, porque me daba la oportunidad de yo poder vengarme de alguien que me la hizo, me la paga. Y ahora aquí Jesús les recuerda, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y suena también bonito, agradable, porque amar a mi prójimo, pero aborrecer a mi enemigo, también es fácil. Suena agradable. Aquí Jesús está haciendo alusión a la ley de Levítico 19:18. Vamos a verla. Levítico 19:18. Antiguo Testamento. Pero hermano, yo quiero que usted lea bien conmigo qué es lo que Jesús está diciendo. Porque es interesante esto de Levítico 19:18, donde ellos escucharon, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice Levítico 19:18, dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora les hago una pregunta. Ahí lo que estamos leyendo, el mandato de Dios, ¿manda a aborrecer a alguien? Vea que lo que el Señor está diciendo, volvámoslo a leer, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hermano, en ningún momento la ley enseñaba que tenían que aborrecer a sus enemigos. Más bien todo lo contrario, dice, no te vengarás ni guardarás rencor. En ningún momento enseñaba esto. Más bien lo que enseñaba era todo lo contrario. Que también lo vemos todavía más explícito en Éxodo 23, 4 y 5. Ahí antes de Levítico está Éxodo. Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, 4 y 5. Y veamos lo que ahí dice la palabra en relación a esto, de que Jesús les dice, ustedes escucharon, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Éxodo 23, 4 y 5 dice así, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Como pregunta. Respuesta, antes bien le ayudarás a levantarlo. O sea, la ley más bien hablaba de que si un enemigo, si alguien que le aborrecía, si alguien que no era su amigo, tenía un animal y lo encontraba y tenía problemas, ayúdalo. Llévaselo a ese que te quiere hacer mal, que no tiene una amistad con usted, que tiene un problema, ayúdalo. O sea, no encontramos en ningún momento en la ley decir, aborrecerás a tu enemigo. Pero esos escribas y fariseos, como hemos dicho, ellos le daban otro sentido a la ley.
Ellos le daban otro sentido a la ley. ¿Se acuerdan cuando en los Salmos David habla de los enemigos, de cómo él aborrece los enemigos de Dios? Pues los escribas y fariseos tomaron de que cuando habla de amar al prójimo, ellos decían, ok, el prójimo eran los que sean solamente los del pueblo de Israel. Y mi enemigo es aquellos que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Esos son mis enemigos. A esos hay que aborrecerlos. Es más o menos lo que Jesús él va a enseñar de que, ¿qué hacemos de más si saludamos solamente a nuestros hermanos? ¿No hacen también lo mismo la gente del mundo? Pues Israel lo había tomado de la misma forma. Los líderes religiosos lo habían tomado de la misma forma. Ellos decían, no, hay que amar a nuestro prójimo, pero nuestro prójimo es el que somos de la misma burbuja social. Para traerlo a nuestro contexto, ¿verdad? Pero si no es de mi burbuja social, entonces ese no es mi amigo. Ese más bien yo tengo que aborrecerlo. Eso nos suena, hermanos, más o menos parecido. Yo me acuerdo en el cristianismo hace unos años atrás. Como hace unos años atrás, si el vecino mío no era cristiano, hermanos, la gente no le hablaba, lo aborrecía. No dejaban ni los hijos que compartieran con ellos porque eran impíos, porque eran pecadores. ¿Alguien se acuerda de eso? O sea, era solamente como nuestra burbuja, solo nosotros los hermanos en Cristo. Pero si alguien no es cristiano, entonces a ese es mi enemigo, a ese tengo que apartar, tengo que aborrecer. Eso no enseña la palabra. Por eso cuando Jesús viene a este mundo, hermanos, recuerden cuántas veces a él lo criticaron porque él se mezclaba con publicanos y pecadores. Él dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Nosotros como cristianos igual, si no nos relacionamos con gente inconversa, ¿cómo usted le va a mostrar a Cristo a los inconversos? ¿Cómo usted le va a hablar de Cristo a los inconversos si usted no se relaciona con ellos y más bien los aborrece? ¿Cómo vamos a hacer, como empezamos a ver en el Sermón del Monte, la sal y la luz del mundo, si más bien aborrecemos a aquellos que no son creyentes? Hermanos, los maestros de la ley le añadieron a la ley aborrecer a los enemigos, cuando más bien la ley apuntaba al amor hacia el prójimo, y prójimo era el más cercano. Vea cómo lo dice Romanos 13, 8 y 10. Romanos 13, 8 al 10. Romanos está después de Hechos, está Romanos. ¿Me dicen amén? Romanos capítulo 13, versos el 8 al 10 dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, vea qué interesante que Pablo está diciendo, ustedes no debían de deberle nada a nadie. Tomen eso en cuenta. No deberíamos de deberle nada a nadie, más como cristianos. Pero sí tengan como una deuda. Eso sí deben de tenerlo como una deuda, cada uno de nosotros como cristianos, el que usted debe amar a su prójimo, y eso es una deuda que tenemos nosotros. No debáis a nadie nada, pero sí tengan la deuda de amar al prójimo. Porque si usted ama al prójimo, ha cumplido la ley. Seguimos leyendo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si usted lee todos esos mandamientos que son hacia el prójimo,
Si yo amo al prójimo, yo no le voy a robar, y no le voy a robar a la mujer tampoco, no voy a andar hablando mal de él, no le voy a codiciar lo que tiene. Amén. Versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el cumplimiento de la ley. O sea, el deseo de Dios en la ley era de que las personas mostraran a Dios, mostraran a Cristo en amor, aún hacia sus enemigos. Pero estos líderes religiosos, como ya les dije, ellos tergiversaban la ley de Dios y ellos decían, sí, hay que amar al prójimo, pero hay que aborrecer al enemigo. Y Jesús, conociendo ese contexto, Él les dice, ustedes escucharon. Hermanos, entonces Jesús les aclara esta verdad que acabamos de ver, que el cumplimiento de la ley es el amor. Él se les aclara esta verdad en el verso 44 al decirles, pero yo os digo, otra vez, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, ay, ay, ay. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan o hablan mal de nosotros y persiguen. Hermanos, esta sería la actitud de un verdadero creyente. ¿Cuál sería? Amar en lugar de odiar. Eso es lo que él está diciendo. Amar en lugar de odiar. Bendecir en lugar de maldecir. Hacer bien a los que nos hacen mal. Orar por los que hablan mal y nos persiguen. En otras palabras, no pagando mal por mal, aun cuando todo esto va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, todo esto va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Amar en lugar de odiar. El mundo odia en lugar de amar. Bendecir en lugar de maldecir. El mundo maldice en lugar de bendecir. Hacer bien a los que nos hacen mal. El mundo hace mal a cualquiera. Orar por los que hablan mal y nos persiguen. La gente no habla o no ora por aquellos que le hacen mal. Y cuando oran a veces, hermanos, es como, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Que lo parta un rayo, tantos que se desperdicien. Esa es, hermanos, a veces, lamentablemente, pero es la realidad de la actitud aún de un creyente. Hermanos, por eso, yo no sé si se acuerdan, cuando dimos una introducción al Sermón del Monte, de cómo el Sermón del Monte, el deseo de Dios era que la vida nuestra fuera cambiada, en vivir de una manera diferente a la que vive el mundo. Cuando yo veo todo esto, yo digo, wow, Dios, cuán lejos estamos de esto. Nosotros somos de los que no aguantamos nada. Aún como cristianos no aguantamos nada. Pero interesantemente vemos, hermanos, en la historia de la iglesia, hombres y mujeres que fueron perseguidos de verdad. Y ellos sí tenían una actitud cristiana de verdad. Ellos oraban por los que los perseguían. Ellos trataban de hablarle el evangelio a aquellos que los perseguían para matarlos. Aún cuando estaban muriendo, ellos bendecían a otros. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan la historia en el libro de los Hechos de un hombre llamado Esteban. Este hombre, el primer discurso que da, empieza a predicar de Cristo y los que estaban escuchando se enfurecen y empiezan a agarrar piedras y lo matan a pedradas. Pero antes de morir, Esteban se pone de rodillas y clama al Señor y le dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, murió. Y nosotros no aguantamos nada. Hermanos, no aguantamos nada.
Hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuando la Biblia enseña que a Jesús fueron a capturarlo para llevarlo preso con palos? Iba todo un batallón ahí, un grupo de personas, y Judas, que era el que lo iba a entregar, que era su enemigo, cuando Judas llega, el Señor le pone la mejilla para que le dé un beso. Y le dice: amigo, lo que vienes a hacer, hazlo pronto. Nosotros no tenemos eso. Nosotros no sabemos lo que Jesús está enseñando acá en relación a poner la otra mejilla, a pagar bien por mal, hermanos. No lo hemos aprendido todavía. Esta enseñanza, por eso vuelvo a repetirlo, hermanos, no creo que cayera muy bien en aquel tiempo y mucho menos hoy. Porque Jesús le estaba diciendo otra vez de que si aquellos soldados romanos los obligaban a llevar la carga a una milla, Él les dice: vayan dos. Si le dan por una mejilla, ponga la otra. Eso no creo que cayera muy bien. Y hasta el día de hoy no creo que siga cayendo muy bien. Todo cristiano, hermanos, está llamado a cumplir todas estas condiciones si en verdad es un hijo de Dios, como Jesús lo dice en los versos del 45 al 47 de Mateo 5, que es lo que estamos estudiando. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre. Wow. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Hermanos, ¿no rajamos los cristianos evangélicos que somos hijos de Dios? Hermano, pregunto, ¿no rajamos nosotros que somos hijos de Dios? ¿No se llena nuestra boca de jactancia al decir: yo soy un hijo de Dios? Pero vea lo que el Señor está enseñando aquí. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Wow. Hermanos, aquí hay tres cosas que yo anoté de esto, y es: número uno, Dios muestra su amor, su bondad, su gracia y su misericordia para con todos por igual al darnos su sol y su lluvia. Dios muestra eso. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de bondad al dar su sol sobre buenos y malos. Nosotros, hermanos, no damos nada para aquellos que son malos con nosotros. Hermanos, yo lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir: si usted le da un regalo a alguien, hermano, y eso que es su amigo, eso que es su ser querido, y usted le lleva un regalito y usted lo compró con mucho amor y usted se lo da, y esa persona no le dice: gracias, qué bonito, usted dice: qué malagradecido, no le vuelva a comprar nada. ¿O me equivoco? Porque no me dijo gracias, porque no me dijo que le gustó. Lo que hoy Dios nos está enseñando va en contra de la naturaleza nuestra. El Señor no, el Señor hace salir su sol, y me llama la atención eso, su sol. No es nuestro sol, es su sol, todo le pertenece a Él. Su sol, su lluvia sobre buenos y malos. Sobre buenos y malos, iglesia. 2. Si queremos ser recompensados por Dios, porque Él habla de recompensa, si queremos ser recompensados por Dios, no podemos actuar de la misma manera que actúa el mundo, publicanos y gentiles, como habla ahí Él, que para los judíos eran los del mundo. No podemos, hermanos, actuar de la misma manera que actúa el mundo si queremos la recompensa de parte de Dios.
Ahora, ¿de quién busco recompensa? ¿Busco la recompensa? ¿Busco ser agradable a los ojos de Dios? ¿O busco mi propia recompensa? Porque cuando alguien me hace mal y le va mal, yo digo por dentro, qué rico, se lo merece. Es que se lo merece. ¿O me equivoco? Si queremos ser recompensados por Dios, no podemos actuar de la misma manera que actúa el mundo. Y para muestra un montón, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes les ha dolido, a mí me ha dolido y Dios sabe que me ha dolido ver lo que está pasando en nuestro país. Las personas, los que están haciendo las protestas, se están pasando de la raya, tirándole una bomba de gasolina a un ser humano para que se queme, a un policía. Y por otro lado, ver a policías tirando bombas a personas que no tienen nada que ver en el asunto. Todavía ahora en la mañana estaba viendo un policía, agarraron por acá a una mujer y la golpeaban en el suelo los policías y la alzaron del pelo. Hermanos, eso es la condición del ser humano. ¿Y saben qué me duele más? Vi una publicación de un hombre que él dice que es creyente, donde los policías estaban tirando piedras y de todo y diciendo, qué bueno, eso es necesario, ellos tienen sangre. Y yo no puedo entender eso. No puedo entender eso. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me enseña otra cosa. Ahora, o vivimos como el mundo vive, o vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. No podemos vivir mezclados, o somos o no somos cristianos. Hay formas de hacer las cosas, pero creo que aún la misma iglesia se está equivocando en muchas cosas. Y tercero, no demostremos el amor de Dios solo a aquellos que nos caen bien o nos hacen bien. No demostremos, es lo que Él está diciendo, no demostremos el amor de Dios solo a aquellos que nos hacen bien o nos caen bien. Porque eso es lo que Él está diciendo ahí. Si hacemos eso, ¿qué hacemos de más? ¿No hacen lo mismo los publicanos, los pecadores, los gentiles? ¿El mundo no lo hace de esa forma? ¿Qué hacéis de más? Hermanos, sin lugar a dudas, esto es un gran reto para el cristianismo en todos los tiempos. Esto que Dios nos está hablando hoy es un gran reto para el cristianismo en todos los tiempos. De hace 2000 años que Jesús pisó esta tierra como hombre y dio esta enseñanza, esto es un gran reto para el cristianismo. Vivir de esta forma que Jesús enseña en este Sermón del Monte. Es un gran reto, por lo cual, hermanos, Jesús termina exhortando a sus discípulos al decirles, vean la forma como Él termina, el verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra, hermanos, perfecto, en el original, en el griego, la palabra es teleios, y esa palabra significa madurez o ser completo. Esa palabra perfecto, hermanos, no es de perfección de no pecar, no es perfección de no fallar. Más bien la palabra de sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, es, hermanos, ustedes, nosotros estamos llamados a alcanzar esa plenitud, esa madurez, esa estatura de Cristo. Eso es lo que Él está diciendo. Ustedes, nosotros,
están llamados a alcanzar la estatura de Cristo, del Padre Dios que es perfecto. O sea, Él tiene esa capacidad, ustedes tienen que llegar a tener esa capacidad. Pero nosotros, hermanos, nuestra naturaleza carnal y caída no nos deja. Hermanos, qué hermoso es recitar pasajes de la palabra como: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo sabemos al dedillo. De memoria lo recitamos, pero hermanos, ¿realmente estamos crucificados con Cristo? Hermanos, si nosotros analizamos ese pasaje de estar crucificado con Cristo a la luz de este pasaje que estamos viendo hoy, del Sermón del Monte que Jesús enseña a sus discípulos, hermanos, muy probablemente un 99.99% no estamos crucificados. Porque, hermanos, la palabra de la cruz, la crucifixión, representa muerte, morir a nosotros mismos. Y estamos más vivos que nunca. No hemos muerto a nosotros mismos todavía. Necesitamos morir a nosotros mismos. ¿Cuántos creemos eso? Necesitamos morir a nosotros mismos. Hermanos, nosotros nos molestamos por todo. Voy a confesar, hermanos, un pecado. Y mi esposa es como el Espíritu Santo. Todavía un día de estos íbamos, y me molesté porque, hermanos, los que andan en bicicleta, yo ando en bicicleta también y yo trato de andar ahorillado para no estorbar. Y usted ve gente en bicicleta, oiga, en media calle, y ustedes les toca el pito de largo a ver si se acomodan y no quieren, hermanos, y eso a mí me molesta. Lo único que no hago es lo que hacía a unos años atrás, sacar la jupa y gritarle, ¡eh, eh! Pero me molesta. Y mi esposa es como el Espíritu Santo, porque está ahí para redarguirme. Hermanos, nos molestamos por todo. No ponemos la otra mejilla. Y usted lo ha visto, hermanos, hoy la situación que estamos viviendo, nadie quiere poner la otra mejilla, nadie quiere poner abajo, ni el gobierno, ni los manifestantes tampoco. Todo es a la fuerza. Todo es, yo tengo la razón y punto. Y eso no es solamente aquí, eso es a nivel mundial. Recuerda, como creyentes estamos llamados a no pagar mal por mal, ya que Cristo dio su vida por nosotros, aún siendo pecadores, pagando bien por mal, porque somos malos. Y termino con esto. Vamos a dar 2 citas bíblicas que muestran todo lo que he venido enseñando, lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 23, primeramente. Primera de Pedro, capítulo 2, 20 y 23. Dice el apóstol Pedro, que me imagino estuvo ahí a la par de Jesús y fue una de sus enseñanzas. Bueno, sí, a la hora del Sermón del Monte ahí estaba Pedro. Y vea cómo lo dice Pedro ahora. En el capítulo 2, versos del 20 al 23, dice así Pedro: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, iglesia, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados,
Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso hizo nuestro Señor. Estando en la cruz, Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros no decimos eso. Romanos capítulo 12 del 17 al 21. El apóstol Pablo, que no estuvo en esa enseñanza del Sermón del Monte, pero que igual fue instruido por Cristo mismo, ahora también nos deja esta enseñanza que tiene que ver con el Sermón del Monte también. Y dice Pablo a los romanos en el capítulo 12 del 17 al 21, dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, sus hijos. Y vuelvo a decir, muchas veces nos jactamos de decir: somos hijos de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra. Porque esa palabra, Señor, es realmente como una espada de dos filos. Ella penetra, Señor, ella tiene que transformarnos, Dios. Ella tiene que cambiar nuestra conducta, ella tiene que cambiar nuestra manera de vivir, Rey. Sobre todo, Dios, en medio de un mundo cada vez más lleno de violencia, como nos enseña tu palabra. Un mundo donde cada vez más, Señor, es el me la hace, me la paga, el ojo por ojo y diente por diente, Señor. Cuando tu palabra nos muestra hoy todo lo contrario. Hagan bien aquellos que hablan mal de ustedes, aquellos que los aborrecen, aquellos que los persiguen. Oren por ellos. Amen a sus enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Oh, mi Señor, todo eso que tú nos enseñas va en contra de nuestra naturaleza caída, carnal, pecaminosa. Por lo cual te pedimos, Dios, tu pronto auxilio, tu misericordia, tu favor, Señor, para ser mudados y transformados, Padre, y poder reflejar el amor de Dios a otros, sobre todo aquellos que nos hacen mal, Dios. Señor, tu palabra me enseña que tú como hombre viniste y te compadeces, porque tú pasaste por todas nuestras debilidades, Señor, pero sin pecado. Señor, compadécete de nosotros y ayúdanos para llegar a la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo, como nos enseña tu palabra, Rey. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado, porque hemos fallado delante de ti, Señor.
al obedecerte en tu palabra, Señor, en eso que tú nos muestras hoy, en ese sermón del monte. Haz su obra en mí, Señor. Haz su obra en mí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.